Buenos días, soy Jaime de la Hoz, artista plástico. Hoy estamos con una invitada muy especial. Se trata de la maestra Marta Sánchez Luengo. La maestra nos va a contar sobre toda su historia a través de sus esculturas y pues todo su, como decir, su carrera artística. ¿Cómo está, maestra? ¿Cómo le va? Hola, buenas, Jaime. Encantada de compartir este rato contigo y con vosotros. Bueno, maestra, para comenzar, bueno, le doy la bienvenida porque es la primera grabación que se hace en el 2021. Entonces, Sí. entonces pues, bienvenida y maestra, ¿cómo comienza usted esa carrera artística? ¿Cuál es su inicio y en qué parte pues, de España estudió esa carrera artística? Bueno, pues mira, yo recuerdo que mi infancia es dibujo y pintura. La verdad que me recuerdo muchas horas dibujando con mi padre, preguntándole acerca de cuestiones de perspectiva o cómo se mezclan colores para conseguir alguno que otro. Y la verdad es que ya te digo que desde el principio me encantaba, ¿no? Entonces, el hecho de entrar en la Facultad de Bellas Artes, pues yo creo que fue algo bastante natural en mí. Y yo estudié en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Eh, la verdad es que entré pensando en pintura. Yo creo bueno, que lo tenía bastante claro, pero sí que es cierto que estudiando la carrera descubro la capacidad expresiva de la escultura y durante unos años estuve compaginando las dos especialidades, tanto pintura como escultura, pero llegó un momento en que decidí por la escultura porque me di cuenta que me expresaba mucho mejor a través del volumen en el espacio que con el color sobre el lienzo, ¿no? Entonces, bueno, pues desde entonces hasta acá, la verdad. Y es cierto que cuando acabé la carrera, durante un tiempo, me lo dediqué para encontrar ese camino, buscar qué era exactamente lo que yo quería expresar, qué era lo que yo quería transmitir con mis esculturas. Entonces, me di la libertad de empezar a realizar obras sin pensar demasiado en ello y cuando tenía ya unas cuantas obras realizadas, eh, las planteé y me di cuenta que había como dos bloques en esas piezas que había hecho, ¿no? Un bloque lo denominé La esperanza del sueño, otro bloque lo que encontramos por el camino, de tal manera que en mi primera exposición se tituló así, La esperanza del sueño y lo que encontramos por el camino. Dentro de La esperanza del sueño eran unas piezas bastante más oníricas, unas piezas que hablaban pues, de esas cosas quizás más amables o más de ensoñación, ¿no? Pero también con una profundidad de contemplación o de, bueno, no sé, investigaba un poco más en la parte más íntima, ¿no? de las personas. De esa primera parte de esculturas, de piezas, esta que no sé yo si se estará viendo, ¿no? Se titula Toda la vez, es un relieve que que está en la Catedral de León, en el Museo de la Catedral de León. Esa que está aquí, maestra. Sí, esta pieza se titula Toda la vez y está en la Catedral de León. Ya te digo que formaba parte de ese primer grupo de obras que yo desarrollé, ¿no? Y bueno, se quedaron con esta pieza y se quedaron con otro relieve, porque en mis inicios trabajaba muchísimo en relieve. Otra pieza que es una gran luna, una gran luna, pues está aquí, esta obra. Esta otra pieza también está en la Catedral de León y aquí ya digamos que se ve un poquito más ese otro aspecto de lo que encontramos por el camino que os comenté de esta primera exposición. Ahí ya los personajes que aparecen se ven con la vestimenta más, la que elegí o escogí para mis personajes. Y es a partir de esta parte de obra que yo denominé en su momento Lo que encontramos por el camino, se convierte en una base a partir de la que reflexiono pues prácticamente todo el recorrido artístico que llevo desarrollando estos años, ¿no? Hablo del ser humano, el gran protagonista es el ser humano y entendido como persona dentro de una sociedad, ¿no?
Maestra, ¿y por qué? Bueno, ¿por qué? O sea, es la interrogativa. Se, se toma esta temática sobre las personas en la calle, no sé, esperando un bus, esperando el metro o en un Ujú. aeropuerto o etcétera, algo así. Bueno, pues como te digo, el gran protagonista es el ser humano, me interesa eso, lo entiendo como persona dentro de la sociedad. Eh, Entiendo la sociedad occidental, que es la que yo conozco, y me interesa cómo se relaciona el ser humano, la persona, con los elementos constructivos de la sociedad, cómo está estructurada la sociedad arquitectónicamente, y también cómo está establecida la sociedad, pues, en base a normas de comportamiento, etcétera, ¿no? Entonces, ese estudio del ser humano me interesa en ese aspecto. Por eso el conocimiento de los personajes, el punto que en muchos personajes tienen de reflexión. Quizás en la diapositiva anterior se podía ver un personaje conversando consigo mismo. Esta pieza se titula Callada conversación y como veis, bueno, pues en varias ocasiones trabajo la figura. Una vez que tengo la figura, realizo capturas, fotografías de la escultura en todas sus vistas, y esas imágenes las trabajo para incorporarlas en las piezas, ¿no? En este caso, esta es una reflexión del personaje consigo mismo, ¿no? Con su propia imagen. Entonces, me parece bastante interesante porque yo creo que a nivel social sí que necesitamos ese punto de parada o ese punto de reflexionar sobre nosotros mismos, ¿no? También como forma de conocimiento. En la siguiente imagen que tenías antes, que ya se ve lo que es el andén, ¿no? Esto quizás es la parte o el conjunto de obras enmarcadas en el concepto de viaje que quizás puedan llamar más la atención por lo que tú me comentabas, ¿no? De las calles o los andenes, ¿no? Y en realidad es que, bueno, pues dentro del desarrollo conceptual de la obra, de mi obra, la zona o las esculturas que corresponden al concepto de viaje, pues entiendo que puedan llamar más atención, quizás porque esa metáfora que tenemos tan asimilada entre la vida y la línea temporal o bueno, los trenes o los viajes, etcétera, pues se ve bastante plasmado, ¿no? Aquí. Estas piezas, como veis, representan, bueno, estas dos corresponden a la misma serie, se titulan El banco que espera el tren, y son, como podéis ver, el mismo escenario, pero cambian los personajes. Los personajes son los que cambian la estética, ¿no? Maestra, a ver, es una pregunta curiosa. Pues yo también soy escultor. Yo estaba haciendo unas esculturas hace mucho tiempo sobre lo que era mujeres de la calle, por ejemplo. Entonces, yo me fui una vez en una moto que tenía y me fui a fotografiar ciertas escenas de la calle. En ese momento, usted sabe que a esas personas no les gusta que le tomen fotos ni nada de eso. Entonces, pues me tocó salir corriendo porque me iban a quitar la cámara, porque no le gustaba que le tomaran la foto. ¿No le ha pasado algo así? Supongamos que usted de pronto va al metro y queda mirando y empieza, pues, es lógico, ¿no? Porque estamos tratando sobre la cotidianidad de los viajes, de las personas, de los pensamientos, y de pronto llega y alguien dice, bueno, esta señora que tanto me mira, ¿qué es lo que me ve a mí? ¿Qué será que tengo el zapato mal puesto? ¿Alguna cosa? ¿Ha pasado alguna anécdota, algo así parecido? Yo creo que nos ha pasado a todos eso. Yo creo que nos ha pasado a todos porque es verdad que, sobre todo, recuerdo en la época de estudiante en la facultad, cuando estás estudiando anatomía artística, que pues tienes en la cabeza pues todos los músculos que estás aprendiendo, como cuando en una determinada postura se hincha un músculo, desaparece otro, todas estas cosas. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que además, pues cuando estás en transporte público, que tienes un ratito
poquito ahí, que puedes observar, que puedes estar, sí que estás mirando y observando cómo se comporta la gente, cómo está colocada, y hay veces que, claro, tú estás pensando en anatomía y se te quedan mirando como diciendo, a ver, ¿qué pasa aquí, no? Sí, Sí. sí. Maestra, una pregunta un poco técnica. Ese material que aparece ahí, o sea, esta parte, se ve pues que es un metal. Este metal, ¿qué clase de metal es? Sí, mira, yo trabajo hierro y bronce. Lo que son las figuras son bronce generalmente, hay algunas también que las trabajo en resina y las composiciones en hierro. Me gusta el hierro para trabajar, bueno, pues yo creo que un poco por todo, porque es un material con el que me siento muy, muy identificada y además me permite construir de una manera con la que me siento libre, ¿no? Entonces, bueno, en este caso esta pieza se curvó. Esta. Sí, sí, la anterior, la chapa estaba curvada, esta pieza representa un andén de metro y bueno, pues esa parte envolvente de la curvatura, bueno, al fin y al cabo lo que intento es representar ese andén, pero sintetizando bastante las formas, sintetizando el concepto, la idea, ¿no? También. Esta técnica que se ve que acá abajo, en la parte de abajo, que es como Sí, sí. bueno, acá le llamamos chorreado, es como algo que se ve antiguo, se ve bastante agradable y se ve muy, muy en tono a lo que es el entorno. ¿Qué hace usted para que le dé ese color tan agradable a eso, que se vea como en verdad estuviera en la calle? Bueno, a ver, la paleta cromática de mi obra viene determinada por los materiales. En este caso, el hierro, pues me voy del blanco de la chapa al negro de la chapa, pasando por los dorados, los ocres, los naranjas, marrones, rojos, etcétera, hasta el negro, ¿no? En bueno, me gusta mucho trabajar con los tonos más suaves, digamos, lo que son los blancos naturales del hierro, los dorados y los negros. Chorreo pues con diferentes ácidos, dependiendo del tono que quiera conseguir, diferentes ácidos y diferentes soluciones, o sea, con más cantidad de ácido o más aguado, ¿no? Para conseguir esos tonos. Y luego los negros los trabajo generalmente con tinta también. Incorporo algo de tinta o algo de cera, algo de color, según voy viendo. Ya. Bueno, supongamos, esta parte de adentro tiene un color oscuro, me imagino que eso puede ser tinta, digo yo aquí atrevidamente. Pues mira, en realidad no, esto es fibra sintética. Esta pieza es muy particular para mí porque, bueno, la titulo Regreso a Kapur. Yo creo que los que conozcáis la obra de Kapur, que sois la mayoría seguro, bueno, pues lo reconoceréis fácilmente. Anish Kapoor es un escultor fantástico que realmente para mí fue un descubrimiento tremendo. Yo creo que me marcó mucho descubrirlo pues en los años 90. Estaba yo terminando a mitad de carrera, no recuerdo muy bien si sería el 93 o el 94. El caso es que vi una exposición suya en el Reina Sofía, aquí en Madrid, y me impactó mucho. Ya te digo que es un escultor conceptual, pero me gustó mucho esa forma que tenía de conseguir los espacios, ¿no? Y al final es verdad que te va calando todo lo que tú vas viendo y todas las cosas que realmente te impactan, ¿no? Te llegan, pues las dejas ahí guardadas para cuando tu obra tiene la necesidad de ello, pues tirar de ahí. Entonces, bueno, pues es una técnica que inspirándome en esa idea, pues desarrollé. Y es fibra sintética. Está hueco y es fibra sintética. Ya, maestra, le comento, ¿hay algún referente de su obra pues, bueno, lógicamente todo el mundo tiene un referente artístico sobre un maestro en el cual se haya inspirado también para hacer obra, para adelantar sus esculturas? Yo creo, bueno, muchísimos, o sea, que te voy a decir muchísimos, porque yo creo que todo nos influye, ¿no? Todo lo que nos llega se queda dentro de alguna manera, ¿no?
Entonces, bueno, pues en este caso, como te he comentado, la obra de Anish Kapoor me impactó bastante y bueno, como clásicos te diría Mansu, lo recuerdo también pues como un gran descubrimiento, sobre todo la forma que tenía de trabajar el relieve. A mí, como ya te he comentado, me gustaba mucho dibujar y cuando descubro que se puede dibujar con volumen, ¿no? En la facultad, los primeros años de la facultad, veo que se puede dibujar con volumen, que queda espectacular y que me daba una libertad expresiva tremenda, ¿no? Pues aprendo mucho de la forma de trabajar el relieve de Mansu y de ahí en los comienzos que hemos visto antes, pues esa serie de relieves tan enorme que realicé, pues se nota. Yo creo que se nota, bueno, pues el amor por esa técnica y la manera de trabajarla combinando dibujo con volumen. Por ejemplo, eso y bueno, pues te podría decir más porque como ves también me desarrollo en el mundo de la escena, trabajo generalmente la escena y por ejemplo la obra de Aurora Cañero pues también me impactó mucho, bueno, al final yo creo que de todo lo que vas viendo. Sí, sí. Ahí vemos una mujer que está como dando pasos. Me imagino que, bueno, como tú decías que el, el espectador era el encargado de descifrar la obra, entonces yo veo aquí, yo descifro más o menos lo que entiendo es que la mujer está dando unos pasos y sobre cada paso que da es como una etapa, no sé, una etapa que es un poco más corta, de pronto es una etapa un poco más ancha, más larga, no sé, yo me imagino que puede ser algo similar a lo que estoy pensando. Bueno, esta obra se titula Si sucede, conviene. Realmente es una mujer, bueno, la he querido representar casi andando en un abismo, o sea, ella va con una seguridad importante, andando un poco despreocupada, pero no tiene un soporte claro sobre donde apoyar los pies, ¿no? Es completamente inestable donde está trabajando, donde está andando. Entonces, es una pieza con la que quiero hablar pues de esa circunstancia en la que el ser humano se sobrepone a cualquier circunstancia que le pueda acontecer, ¿no? Da igual dónde esté el siguiente apoyo, que estoy convencida de que cuando ponga el pie habrá algo que me sostenga, ¿no? Entonces van en esa línea y a nivel formal pues eso, también trabajo pues los ácidos o las tintas, las ceras para dar esos tonos. Como decir, caminante se hace camino al andar. Sí, eso es. Bueno, mira, pues justo ese otro título ya aparecerá un poquito más adelante. Estas, en cambio, Existo como pienso, son una serie de piezas que realicé ya hace tiempo y ahora, bueno, pues no sé, hay mucha gente que me dice que están como muy actuales, ¿no? Por tema confinamiento, etcétera, o esta situación que tenemos tan difícil, ¿no? Tan complicada. Pero bueno, esta serie de obras, si no recuerdo mal, son del 2008 y estaban enmarcadas dentro de una exposición que realicé, un proyecto expositivo que realicé, que titulé Mi mundo jaula y yo no nos entendemos. Y a partir de ahí, bueno, pues hablo de cómo nos conformamos, ¿no? Como personas, cómo somos responsables de nuestras circunstancias también, ¿no? De cómo afrontamos el mundo en el que nos construimos y en el que tenemos que llevar, ¿no? De alguna manera. El título yo creo que es bastante, vamos, lo escogí precisamente por eso, porque Existo como pienso, creo que es bastante real, ¿no? A cómo Sí, nos desarrollamos todos. correcto. Maestra, bueno, aquí vienen unas piezas en espacio público, pero yo quería antes de eso mirar algo sobre, pues estuve analizando que había una escultura que era móvil, una escultura móvil. Sí, ¿Esta es una escultura móvil? sí.
Sí, esta pieza es por módulos, tiene una bisagra central y se puede adaptar al espacio y efectivamente se puede dejar en plana completamente, 180 grados, de tal manera que se puede colgar en pared o dejarla en pared y si no, bueno, pues se puede estructurar en diferentes posiciones, adaptándola al espacio. Exacto, maestra. Y ya aquí comenzamos, como habíamos dicho antes, figuras o esculturas en espacio público. Esta escultura, a qué remite esta escultura? De qué Sí. parte? ¿Dónde Pues nace? Pues mira, esto es un proyecto de obra monumental, es una obra monumental que se realizó pues debido a, bueno, pues me presenté a un concurso que buscaba temática relacionada con los abuelos, con tercera edad. Y bueno, pues presenté este proyecto, era un proyecto bastante interesante porque era para una ubicación en 4 ciudades en Andalucía, en el sur de España, y en principio la idea era hacer 4 reproducciones, ¿no?, de esa obra monumental. Entonces me planteé la opción de hacer 2 figuras exentas que se pudieran mover una con otra, de tal manera que se pudieran establecer diferentes composiciones en cada lugar que se colocara, ¿no? Y en este caso, pues también hice un poco de trabajo de investigación en aquellos años, estoy hablando pues del 2003, 2004, si no recuerdo mal. En aquellos años yo todavía tenía abuelos y estuve hablando con ellos cómo les gustaría que se representaran, ¿no? Y bueno, pues viendo que realmente lo que querían ellos era que se viera pues su legado, su experiencia, y de tal manera que imaginé pues ese sendero sobre el que ellos van andando como cualquier persona y van dejando su legado. En las fotografías quizás no se ve bien, pero todos los senderos pues están escritos pues con fórmulas matemáticas, notas musicales, palabras que hablan de conceptos, de ideas, ¿no? Al final transmiten ese legado que nos dejan. Y bueno, se va de la obra que estaba desarrollando también en esos momentos, pero era un proyecto que me apetecía, me interesaba y presenté el proyecto, la maqueta, y al final ganó el concurso y se desarrolló, lo pude ampliar. Son 3 metros de escultura, 3 metros por 4 por, no sé si 2 metros, una cosa así, cada una de las figuras, ¿no? Con lo cual, bueno, pues adquiere unas dimensiones. Y bueno, en cuanto a la vestimenta de los personajes de los 2 abuelos, pues escogí lo que yo veía que era lo más habitual o el denominador común de esa generación, ¿no? En el caso de la mujer, el abanico y el bolso es lo habitual En por esa aquí época, también, ¿no? correcto, maestra. Y ese material que está hecha la escultura, ¿de qué material es? ¿Es algún Bronce, bronce? Es bronce, sí. sí, todo bronce, eso es. Maestra, ¿y usted funde directamente sus esculturas o tiene alguna persona encargada de hacer eso, un taller especial o algo? Sí, no, yo en mi taller no fundo. Tengo la fundición donde voy desde mis comienzos y nada, la verdad es que lo hago allí y, y es muy importante tener buen trato, bueno, tener la confianza con las personas que trabajan con tu obra también, ¿no? Es muy importante el poder transmitir lo que quieres, el tener la confianza en su profesionalidad y en su buen hacer, porque al final todo repercute en tu obra. Entonces eso es muy, muy importante. En mi caso, bueno, pues me gusta repasar la cera, estar presente en todo el proceso de fundición, ¿no? Repasando cera, repasando bronce, dando el visto bueno, pues eso, a cómo va todo el proceso. Sí, definitivamente hay que tener una conexión con la persona encargada, pues de todos modos, Sí. la manera de cómo irrigar o echar el ácido para que cree esos colores agradables, como decir el azul aguamarina y otros azules un poco más bajos, me imagino pues que hay una persona que encargada de echar esos ácidos o usted misma los echa. Sí,
Bueno, a ver, muchas veces es la persona encargada en la fundición la que lo hace, porque me parece que es en sí una profesión. Es muy complicado tener esa mano y saber exactamente cómo se va a comportar el ácido, porque en el bronce, para conseguir los colores, interfiere tanto el ácido que estás utilizando, la solución que estás utilizando, o sea, el grado de ácido que incorporas, y la temperatura del bronce a la que está. Entonces, bueno, pues eso requiere pues una profesionalidad y una experiencia pues muy evidente, ¿no? Sí que es cierto que hay algunas piezas que patino yo en mi taller, pero muchas otras en la fundición. Esta obra habla también de 4 etapas o 4 copias para diferentes sitios, ¿es cierto? No, esta no, esta es una pieza única. Esta es una pieza que escogió el Ayuntamiento de Las Rozas. Las Rozas es una población cercana a Madrid. Y esta pieza la escogió el Ayuntamiento de Las Rozas hace poco para conmemorar o para rendir homenaje a las víctimas de COVID, a los voluntarios y a los héroes del municipio. Entonces, bueno, pues es una pieza que adapté para la ocasión, y si os dais cuenta, pues en la base veis una serie de piedras. Esas piedras de noche se iluminan. Habla en general pues de toda la situación que estamos viviendo con la pandemia, ¿no? Los cilindros pueden representar las circunstancias en las que nos desarrollamos cada uno, y los personajes tienen diferentes actitudes, ¿no? Cada personaje tiene una actitud en sus circunstancias, y esas piedras en la base hablan de las ausencias que se ven durante el día y que se evidencian durante la noche a través de la luz. En hierro también, en hierro, en hierro y en Bronce, bronce. sí. Uh-huh. Correcto. Maestra, bueno, aquí hay otras cositas que están diferentes, pero también creo que ahorita que nos dé un paseo por el taller, vamos a mirar, creo que aquí hay, esta obra aparece también en el taller, ¿verdad? Esta, pues yo creo que sí que está por ahí. No, yo no recuerdo bien si aparece ahora en el vídeo, porque, bueno, debido a estas circunstancias técnicas, a las limitaciones técnicas, la visita al taller os la grabé antes. Aquí está la otra, esa sí la vi, pero entonces, aquí eh, yo logro como mirar como un relieve o veo como una plancha de fotografía o de grabado, no sé exactamente qué es la obra en sí, si ese Bueno, relieve fue, claro. sí, claro. Esta obra se titula Sin embargo permanezco 1, y esta, bueno, pues si os dais cuenta, tenemos la escultura por un lado, y por otro, o sea, la escultura no, me refiero a la figura por un lado, y la figura, como os comenté antes, muchas veces lo que hago es una serie de fotografías de la figura una vez que está modelada, trabajo esas imágenes y luego las incorporo a la propia escultura, ¿no? Esto es pues porque realmente me interesa la identidad del personaje, me interesa mostrar diferentes aspectos, y yo creo que muchas veces simplemente cambiando la perspectiva cambias la lectura y amplías, porque lo cierto es que todos somos más de lo que aparentamos, ¿no? Y de eso es de lo que hablo. Exacto. Bueno, entonces vamos a ver el video de la maestra, el video donde aparece el paseo por el taller. Ya se logra ver, ¿verdad? Ahora sí. Bueno, Ahora sí. vemos ahí creo que, no es la misma, pero sí la vamos a ver. Aquí comenzamos. Sí, Esta bueno, pues obra, esta pieza, como veis, bueno, pues aquí aparece un personaje de espaldas con una serie de elementos en esa chapa. Esta pieza la titulo Pensamiento escondido. En el otro lado de la cara vista, donde aparece el frente del personaje, como veis, no hay nada, simplemente es una chapa lisa con, bueno, pues una serie de ácidos, trabajado un poco cromáticamente o trabajado como si fuera un cuadro, ¿no? Y habla de esas dos vistas que podemos tener, ¿no? El pensamiento escondido habla de eso, nuestra cara vista y nuestra cara más oculta.
Esta otra pieza que vemos aquí se titula La cruz de tu moneda y es un diálogo del personaje consigo mismo. Si os dais cuenta, es el mismo personaje y hay esa tensión. Son piezas, es una pieza que trabaja en dúo, pero también puede trabajar de manera individual y a nivel formal me interesan mucho unos cortes que hice sobre la chapa, que se ven ahí unas luces y trabajo pues con esa idea de dualidad, lo que es oscura en una pieza es claro en otra, trabajo con esa idea, ¿no? Bueno, ahí vemos la otra figura. Sí, esta otra pieza se titula Al otro lado. Esta está dentro del concepto del viaje, pero habla más de una parte más de la naturaleza. Son estructuras que puedan recordar quizás pues más acantilados o algún tipo de montaña, donde trabajo con colores que se puedan encontrar más en la naturaleza, en el sentido de marrones, verdes, azules. Incorporo algo de pintura también ahí, aparte del ácido. Esta pieza se titula Al otro lado, también habla de la misma sensación, todas esas varillas pueden corresponder a esa idea de acantilado o de caída y la estructura triangular nos habla de la montaña. El personaje arriba observando con su mochila y bueno, pues habla de eso de en lo alto, ¿no? La perspectiva que se puede ver en lo alto. En lo alto, sí. Eso es. Bueno, está medio embalar porque estas estaban preparándose para ir a exposición, entonces están ahí con medio embalajes, ¿no? Bueno, ahí vemos al fondo, vemos parece que la mesa. Sí. Bueno, esta pieza es de pared, pero estaba en la mesa también porque la tenía que envolver. Esta es, sin embargo, Permanezco 2. Anteriormente hemos visto la 1, que es la mujer, y aquí podéis observar igualmente pues, el tratamiento de la imagen del propio personaje. Pero, maestra, ¿eso es modelado, después sacado de molde, No, o eso es como una imagen? Es la imagen transferida a la chapa, es la imagen transferida a la chapa, es como, bueno, es como una especie de pintura, ¿no? Se transfiere la imagen a la chapa. Ah, ok. Eso es, sí, queda liso completamente. Y ese color, fíjense, de lo que hablábamos ahorita era el color característico de lo que es la obra en bronce de la figura, que es un Sí, color como beige o algo así, que se ve sí. bastante interesante porque se ve el contraste, ¿verdad? De esos dos colores. Claro, sí, en ese caso estoy utilizando últimamente nitrato de plata, que consigo esos grises, pero sí que es verdad que en la zona de piel suelo dar veladura de color en la mayoría de las piezas. Entonces, con lo que es la vestimenta es el color natural del ácido, pero luego en lo que es la parte de la piel le doy esa veladura de color. Esta otra obra que veis aquí se titula De ida y vuelta, también es de las primeras que hablo de la idea del viaje, de las maletas, reflexión sobre la idea del equipaje y esta, sin embargo, pues aparece en resina. Bueno, ahí veis todos los moldes que tengo guardados. Bueno, fíjense, ese color chévere, aquí le llamamos chévere, agradable, ¿verdad? Sí, Tiene ocres, rojizos, marrones, sí, todos esos colores. sí. Sí, aquí me centro en eso, en lo que es la pátina del fondo, ¿no? Y Con esos colores. sobre Y todo, pues todo esto que se logra observar aquí, eso se ve como un verde, se ve aquí el rojizo del ocre, aquí hay un ocre, aquí hay un terracota, se ve bastante agradable eso. sí, los grafismos lo trabajo a continuación, o sea, hago la mancha, en realidad es utilizar el ácido, tratarlo como si fuera pintura, ¿no? Entonces trabajo diferentes ácidos a la vez, como si fuera pintura sobre la chapa y luego sí que incorporo grafismos de color. Maestra, ¿qué consejo le da usted a esos artistas nuevos que están surgiendo y que pues, quieren ser como usted, así de famosas? Bueno, no es fácil esto. Realmente el mayor consejo que les puedo decir o lo que creo que a mí me ha podido funcionar es ser lo más sincero con uno mismo, todo lo sincero que puedas ser. Es decir, buscar dentro qué es lo que puedes expresar, cómo lo quieres expresar y sobre todo encontrar eso que es lo que tú tienes que no tiene nadie más, ¿no?
cuál es tu discurso, qué es lo que puedes ofrecer, ¿no? Eso no se puede hacer sin una base clara de estudio. O sea, necesitas comprender pues, los materiales, necesitas saber, en el caso si quieres hacer figuración, comprender bien la anatomía, estudiar mucho y sobre todo, pues eso, conocer bien el material, saber cuáles son su capacidad expresiva y las limitaciones, ¿no? Entonces... Correcto, maestra. Y si pues los seguidores del canal quieren saber dónde se encuentra usted en Facebook, cómo la encontramos, o en Instagram, cómo la encontramos, si hay una página web donde ellos quieran observar sus obras, ¿cuál sería esa página? Pues mirad, mi página web martasanchezluengo.com y en Instagram @martasanchezluengo. Así que ahí pueden ver. Bueno, maestra, ¿algo para agregar ya para despedir este programa? Pues nada, yo darte las gracias, Jaime, por este rato tan agradable, por esta charla. Confío que sea de interés para tus suscriptores y bueno, pues nada, agradecida de compartir este rato. Bueno, maestra, entonces muchas gracias por estar con nosotros. Le agradezco mucho esa atención que ha tenido porque en realidad aquí la estrella del paseo pues no es el que hace las preguntas, sino el que las contesta, es el invitado. Entonces, le mando un abrazo y pues le deseo lo mejor para que este próximo o en este año que tenemos, 2021, pues sea mucho mejor, sea excelente que el anterior. Bueno, entonces nos vemos, maestra, y bueno, un saludo especial. Muchas gracias, saludos. Ok, bueno, nos estamos en la próxima.